en el living y tenemos el gusto de recibir una vez más a Agustina Pérez. Ella es abogada, es escribana, es especialista en criptomonedas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes nuevamente por recibirme y seguir generando estas instancias de intercambio. Bueno, vamos a hablar de las criptomonedas y cómo se están utilizando a nivel internacional en el conflicto de Ucrania y Rusia, porque han sido utilizadas las criptomonedas para beneficio de ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Comencemos un poco con el tema de Ucrania, porque se está dando mucha ayuda humanitaria y también recursos económicos a través de las criptomonedas. Exacto. Cuando comenzó todo este conflicto, bueno, una de las formas en cierta medida de generar una defensa o poder controlar justamente el ataque de Rusia fue acudir a determinadas sanciones. Y las sanciones, justamente al intentar que no fueran sanciones pro-guerra o decir algo, manifestaciones de violencia, bueno, se empezó a acudir justamente a sanciones financieras. Lo primero que se hizo fue, en realidad, en cierta medida, excluir a Rusia de lo que es el famoso código SWIFT, que nosotros siempre que hacemos una transacción internacional de un banco a otro, necesitamos este código internacional para poder realizar la transferencia. Nosotros pensemos, hay que contextualizarnos, ¿no? Estamos hablando de Rusia, una potencia mundial llena de personas muy ricas, oligarcas, que obviamente están todo el tiempo realizando transacciones internacionales. Entonces, lo primero que se atacó fue eso. Ante ese ataque, justamente, bueno, se dijo, vamos a empezar a pensar en sistemas alternativos para poder, en cierta medida, compensar esta exclusión que nos hicieron al código SWIFT. Y por el lado de Ucrania, bueno, en cierta medida se empezó también a acudir a las criptomonedas, primero por muchos beneficios que tiene la tecnología, lo que es no solamente las criptomonedas, sino las DAO, que en cierta medida vendrían a ser como sociedades que se crean en la blockchain y nosotros le programamos ya las instrucciones y eso ayuda a dar como transparencia en cuanto a los fondos que se están justamente brindando para estas donaciones. Entonces se generó, por ejemplo, lo mismo el Estado, o sea, Ucrania generó la Ucrania DAO, publicó en todos sus sitios web y en todas sus redes sociales cómo pueden justamente contribuir a través de las criptomonedas y distintos tipos de criptomonedas para lo que es, obviamente, toda la parte militar de Ucrania, porque la necesitan para defenderse, pero además también para bueno, las personas que están ahí viviendo este tema que es, la verdad que es un horror y es increíble que en el día de hoy hay gente que lo siga viviendo. ¿Es posible evadir a través de la criptomoneda y hay algún tipo de sanción en ese sentido? Bueno, esto fue un tema que se empezó a tratar en la Unión Europea y también se empezó a tratar en Estados Unidos. Por eso, obviamente, al ver que estas criptomonedas podrían ser utilizadas como para el bien o para el mal, por decirlo de alguna forma, empezaron a cuestionar, bueno, ¿cómo podemos hacer para controlar este asunto y justamente evitar esa evasión por parte de Rusia? Y ahora empezaron a implementar primero que reconocieron a las criptomonedas como activos transferibles y ahí lo que hicieron fue, bueno, ahora les empieza a aplicar todo este set de regulación que nosotros ya teníamos previsto y ahora justamente se está discutiendo detalles en cuanto al tema regulatorio. Nosotros, por ejemplo, este lunes pasado estábamos todos expectantes para ver si en cierta medida iban a sacar, decían, el Bitcoin y el Ethereum, creo que son como las criptomonedas madres de en realidad de todo lo que es el trading europeo. Bueno, al final se votó que no, porque la verdad que la solución no viene por ese lado, pero se está sí empezando a tomar medidas para justamente, como decís, evitar la evasión de las sanciones a Rusia por utilizar criptomonedas. Pero sin lugar a dudas, este conflicto acelera, ¿no?, lo que es la regularización de la criptomoneda. Sí, sin duda, pero además aceleró de forma que no pensábamos que era imaginable. Hace mucho que venimos hablando de estos temas, pero fue en cuestión de semanas que justamente se empezó a sacar regulación nueva para evitar todos estos tipos de movimientos capaz que ilícitos. ¿Y puede afectar al precio de la criptomoneda el hecho que haya regulación? Porque el que no hubiera regulación de alguna forma también facilitaba mucho el mercado. ¿Esto puede afectar finalmente, digamos, en negativo a lo que es el comercio con criptomonedas, sí, claro, o la acumulación de estas? Sí, sin lugar a duda. O sea, por ejemplo, como les decía, el lunes, antes, mientras esperábamos la votación de la Unión Europea, bueno, bajaron muchísimo. Claro. Después, cuando justamente dieron el visto negativo, volvieron a subir. O sea, esto obviamente impacta en todo lo que es el valor de las criptomonedas. Pero también pensemos que además ahora se están utilizando mucho, porque cada vez que se genera justamente uno de estos proyectos para donaciones o intentos de evasiones a través de Rusia, claro, todos estos movimientos son en números mayores a lo que estábamos viendo capaz hace unos meses atrás. Y creo que también generó conciencia en cuanto a la utilización de la tecnología y de esta herramienta, que capaz que en un momento lo veíamos algo como más de un sector chico o un poco más como un juego, por decirlo de una manera, y ahora estamos viendo que está siendo tratado a nivel económico, político y, bueno, obviamente público, gubernamental. Entonces, me parece que ahora es como que tenemos que empezar
empezar a darnos cuenta de que, como siempre hablamos, que no nos es ajeno y que capaz que en situaciones así o en circunstancias extremas puede llegar a ser una solución. Te traigo a nuestro país. El otro día comentamos aquí la noticia de que ha aumentado el número de transacciones inmobiliarias, no compraventas, sino permutas. Exacto. A través de criptomonedas. Es decir, que esto ya está sucediendo aquí en nuestro país. ¿Cómo están trabajando con respecto a eso a nivel legislativo? La compraventa no se puede hacer, por ende es una permuta. Al momento, esto también obviamente que tiene un impuesto distinto, y al momento de la venta también tiene otro valor. En definitiva, hay como muchas cosas allí para ajustar, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad el Banco Central del Uruguay en este año va a emitir, o sea, se va a pronunciar sobre el aspecto regulatorio, y seguramente vamos a dar novedades, diría que en los pocos o próximos meses. Pero uno de los temas que empezó a suceder fue justamente, se empezó a utilizar para transacciones inmobiliarias. Esto también se dio mucho en el mercado porque muchos argentinos también, bueno, por toda la situación económica y financiera que tienen allí, empezaban a querer transaccionar en criptomonedas para poder movilizar mejor sus activos, entre otras situaciones. Y bueno, y se presentó justamente esta gran incógnita de, bueno, tengo este tipo de negocio, ¿cómo hago para poder registrarlo y que sea válido y eficaz para el día de mañana poder darle la continuidad a ese título? Y bueno, se resolvió que obviamente fuera por el caso de permuta, pero más que nada porque hoy se considera que es como la criptomoneda igual una especie de commodity o de activo virtual y no un medio de pago habilitado. Esto es una de las cosas que nosotros esperamos que cambie, porque hoy lo que está pasando es, como mencionabas, por el tema fiscal, no es positivo o capaz que recomendable ir por la transacción de la permuta. Hay una diferencia allí impositiva que de repente no es equitativa a nivel de mercado. Exacto, y además es una desventaja muy grande para el comprador cuando el día de mañana vaya a vender. Y muchas veces lo que se está haciendo es acudir a lo que nosotros llamamos que son precios parciales, que en realidad se paga parte de criptomoneda, pero la otra parte en efectivo para no caer dentro de la imagen de la permuta. Claro, porque al final cuando vos hablas de commodities, para poder aclararle a la gente, es como si lo permutáramos por cereales. Café, claro, exacto. Eso, para poder entender el concepto. Claro, una obra de arte, un cuadro. Exacto, cambio una obra de arte por una casa. Vivienda. Y en este caso, porque no se considera dinero. Claro, exacto. La permuta es eso, es una cosa por otra. Exacto. Nos facilitaría mucho que el día de mañana, si el Banco Central o a nivel regulatorio se entiende que es un medio de pago habilitado, bueno, ahí podríamos sí acudir a la escritura de compraventa y no la permuta, y facilitaría toda la parte Claro, pero a fiscal. su vez también supongo que quienes hoy lo están haciendo a través de la criptomoneda y de la permuta es porque también hay determinados beneficios al momento, por lo pronto para el vendedor, que lo beneficia. Entonces se terminaría quizá con esos beneficios y pasaríamos a manejarnos igual que con el dinero, ¿no? Sí. Hecha una cosa, se termina la otra. Claro, y es como le decía, por ejemplo, pensemos en la persona argentina que viene a comprar un inmueble en Uruguay. Bueno, capaz que prefiere hacer un ahorro en criptomonedas y no un ahorro en su caja de ahorro en dólares en Argentina. Entonces, ese tipo de situaciones seguro van a querer acudir a las criptomonedas. Y bueno, también se ven transacciones, por ejemplo, en compra de automóviles y otras, que también se está aludiendo al uso de criptomonedas. Muchos negocios hoy la están aceptando. Puedes hasta reservar un hotel, por decirlo de alguna forma, y hay otras situaciones también de pagos que se están dando con criptomonedas. Ahora, cuando hablamos de la moneda, obviamente la que nos suena a todos es la Bitcoin, es la que a nivel internacional de repente tiene más aprobación, pero no es la más utilizada en Uruguay, me sorprendió eso. Sí, exacto. En realidad, bueno, lo que pasa es que nosotros siempre estuvimos como un poco corriéndole de atrás, como dicen, en todo lo que es el mundo cripto. Y obviamente cuando muchas de las personas empezaban a adquirir criptomonedas a precios muy bajos, o sea, cuando era capaz que más accesible, por decirlo de alguna forma, claro, acá no era una tendencia. Bueno, en el momento que ya llegó, nosotros sabemos que el Bitcoin es un recurso limitado, o sea, se van a emitir hasta 21 millones. Entonces, claro, cada vez es más difícil justamente hacerse, claro, de esta cripto, de este commodity. ¿Y cuáles son las monedas utilizadas acá? Bueno, acá generalmente para el tipo de transacciones cuando son inmuebles, por ejemplo, que tenemos periodos de tiempo, por ejemplo, nosotros firmamos un boleto de reserva, después firmamos la compraventa y hay un lapso de tiempo que transcurre, preferimos ir a lo que son las criptomonedas estables. Esto significa que su valor no va a fluctuar mucho, o sea, no va a variar mucho, y consideramos que son como las mejores para este tipo de transacciones. ¿Qué nombre tienen? En ese caso está el Tether, por ejemplo, es la más conocida, que tiene su respaldo en dólares. También está el DAI. Después está también, por ejemplo, la BUSD, que es una moneda respaldada en dólares, pero de una exchange. Entonces, bueno, ahí se van generando distintos tipos de criptomonedas estables, pero le diría que hoy por hoy una de las más conocidas y que hemos visto en la mayoría de estas transacciones es el Tether.
como cuando hablamos de fondos de inversión, ¿verdad? El mercado emergente da mucha tasa, pero en realidad es más riesgoso, porque para poder hacer la analogía con lo que capaz que estamos más acostumbrados, es un poco así, ¿verdad? Sí, exacto. No, y además también pensemos, por ejemplo, nosotros acá en Uruguay lo estamos viendo en lo que es la compra de inmuebles o de automóviles. Pero, por ejemplo, en Argentina ahora también se están empezando a hacer acciones sociales con los mismos mecanismos que se aplican en Ucrania. Por ejemplo, prefieren recibir las donaciones en criptomonedas, pero porque en muchos casos hay gente que quiere donar. Por ejemplo, y si es de otro país, tenés el problema de la transacción internacional, de si te falta algún número o lo que fuere. Las transacciones en criptomonedas son inmediatas. Sí, sacar el dinero en Argentina, moverlo en el banco, explicar por qué es claro, infinitamente en Argentina y en el más complejo que mundo, en Uruguay. convengamos. Nosotros cada vez que vamos a transferir dinero a otro país, Hay que explicar, lo miramos veces. según o sea. los montos. Ahí me aparece el lavado de activos. Sí, No sé, me claro. parece como... Sí. Me está Bueno. apareciendo la frase acá en la Exacto. mente, digo, ¿cómo hacemos para controlarlo? Bueno, en la regulación, en realidad a nivel regional, hoy por hoy si nosotros como que vemos un mapa, vamos a ver que casi todos los países ya tomaron algún tipo de postura o tienen algún proyecto de ley en curso. Y la mayoría tocan el tema de lo que es lavado de activos. O sea, va a hacer mucho énfasis ahí porque la verdad que, por ejemplo, Uruguay estamos hace mucho tiempo luchando y lo logramos en no aparecer en ninguna, por ejemplo, lista gris de la OCDE, ni mucho menos. Y bueno, obviamente en el caso de permitir este tipo de actividades, en cierta medida estamos cayendo un poco en riesgo. Y bueno, hasta Estados Unidos ahora, por ejemplo, la SEC, que es justamente el que se ocupa de toda esta situación, empezó a controlar no solamente lo que son las criptomonedas, sino también lo que son los tokens, los NFTs o NFTs. O sea, empezó a ir más allá en lo que es justamente este espectro de activos virtuales, por decirlo de alguna forma. Y como le decía, a nivel regional es uno de los temas que se está tratando, es por un lado la emisión de licencias, o sea que todas las empresas que vengan a ofrecernos ese servicio estén inscriptas, que sepan quiénes son, que tengan alguna especie de respaldo atrás, por decirlo de alguna forma, y bueno, y por otro lado todo lo que tiene que ver justamente con las transacciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya hay cajero de criptomonedas en Uruguay, hay uno, ¿no? Sí, exacto. Tuvo ya más de 1000 transacciones y se puso en enero. Entiendo que lo que te da, tú cambias las criptomonedas ¿por qué? ¿Por dólares, por pesos? ¿Qué es lo que te da cuando vas al cajero? Facilita la compra, por decir algo. Por ejemplo, en muchas situaciones pasa que alguien dice, bueno, yo quiero poner un monto chico, por ejemplo, no sé, Quiero 500 comprar, dólares. ahí está. Y la verdad que no quiero arriesgarme o no entiendo mucho cómo es hacer la transacción, que las billeteras y un montón de otros temas. Entonces, a veces tiene su billetera electrónica y lo que hace es depositarse esta cripto que adquiere a través del cajero. Es como una forma más sencilla o también como que en realidad es un nicho a ese público que prefiere manejar el efectivo y no la transferencia o el crédito tema débito. virtual. ¿Y va a haber tarjetas? Y de sí, seguro. criptomonedas? Sí, seguro van a haber Seguramente. tarjetas. En realidad en el mundo ya hay tarjetas y creo que ahora que estamos justamente todos un poco expectantes a esta regulación, sin duda uno de los servicios que se van a empezar a proveer va a ser el de tarjetas de crédito con respaldo en cripto. Independientemente de lo que hablamos de lavado de activos o de estafas un poquito más grandes, el otro día cuando mencionamos esto recibimos unos cuantos mensajes de pequeñas estafas que se están haciendo con el tema de las criptomonedas. Es decir, mira, tengo un buen negocio, aposté en criptomonedas, le piden a la gente que ponga, como decías vos, 200, 300, 500 dólares, un ahorro, y allí, bueno, luego después eso desaparece. ¿Esto se está registrando también y hay forma de regularlo o hay algún tip que vos le puedas dar al televidente para no caer en una red de estafa? Sí, en estos casos nosotros lo que siempre recomendamos es primero acudir a lo que nosotros llamamos exchange, que son en realidad como casas de cambio de criptomonedas. Esto es más que nada porque las personas que tradean o que están justamente participando de la plataforma tienen que llenar determinados datos personales y además hasta tienen que verificar su identidad. Esto significa que, por ejemplo, suben su documento de identidad, suben una constancia de domicilio y un montón de información que obviamente el día de mañana, si tenemos que hacer una transacción, yo al menos puedo acudir a un mail, a una empresa o lo que fuera y decirle, necesito los datos personales de esta persona porque tuve una estafa. Y bueno, y obviamente la plataforma decidirá, por ejemplo, si le congela los fondos o muchas veces tratan de conciliar entre los usuarios. Eso pasa cuando tenemos este tipo de plataformas en el medio que justamente como que la desventaja es obviamente todo lo que tiene que ver con que me solicitan mucha información, no tengo anonimato y un montón de otros temas, pero por otro lado tengo la seguridad de que si yo estoy operando, el día de mañana puedo tener algún tipo de, alguien a quien responder, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo identificamos cuáles son estas empresas que son confiables? Porque es difícil. Es difícil. Primero que hay muchas que, o sea, ya en varias ciudades y países del mundo esto se está regulando. Por ejemplo, una de las últimas regulaciones fue la de Dubái,
en Emiratos Árabes, que justamente dijeron, bueno, vamos a abrir todo este mercado y varias exchanges o casas de cambios están empezando a registrar dentro de Dubái. Hay muchas que ya son conocidas, pero por decir algo, porque ya operan en el mundo. Por ejemplo, como es Binance, como es Coinbase, y hay algunas que ya en el momento que ingresamos, por ejemplo, criptomonedas en Google, enseguida vamos a ver que son como las más conocidas, por cierta forma, las más grandes. Después hay otras que son más chicas, que bueno, en ese caso siempre hay que estar muy atentos. Por ejemplo, como hablábamos recién, en Argentina hay muchas. Entonces, bueno, hay que saber, bueno, no sé si están al tanto, por ejemplo, de lo que fue todo el fraude de Zoe. Bueno, ese tipo de situaciones que la verdad que en ese caso yo al menos aconsejo ir a como a plataformas internacionales, que capaz que es más difícil hacer la compra de la cripto, porque justamente la cuenta bancaria está en otro país y un montón de otros temas, pero... Tiene más garantías. Claro, tiene un respaldo o al menos una placa, por decir algo, por atrás. Muchísimas gracias, Agustina, por acompañarnos estos minutos en el Living. Siempre es un gusto escucharte. Aprendemos contigo porque obviamente que es un mundo nuevo para los periodistas, para quienes están del otro lado también. No estamos muy familiarizados con todo esto, así que es importante que venga un especialista como para evacuar todas las dudas. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.